Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiosos. Sean bienvenidos ya a nuestro último encuentro sincrónico temático de la asignatura Planificación y Metodologías de Evaluación Ambiental. Muchas gracias a todos los que están participando en este momento de forma sincrónica y de igual forma a quienes atienden de forma asincrónica a este espacio. Les saludo a quienes están en línea en este momento, a Nancy, a Jorge, a William y a María Camila. Les recuerdo que tienen la posibilidad de participar en este espacio activando sus micrófonos, no es necesario levantar la manito. Y ya entonces en esta sesión específicamente vamos a hablar del contenido temático del módulo 3, evaluación de riesgos ambientales, y vamos a disculpen. Seguido de esto, pues vamos a revisar cuáles son las actividades evaluables que restan en la programación de nuestra aula, porque ya pues nos encontramos en la etapa final como tal de esta asignatura. Entonces, sean todos bienvenidos. Ya aquí estamos viendo la presentación. Como les había mencionado, entonces el objetivo es dar a conocer esos temas relacionados con la evaluación del riesgo ambiental. Y en términos generales, disculpen, vamos a hablar un poco sobre la normatividad aplicada al riesgo ambiental, definición y tipos de amenaza, definición y factores de vulnerabilidad, definición de riesgo, gestión del riesgo, clasificación de riesgos ambientales, evaluación de riesgos ambientales, la calificación, ya la evaluación del riesgo como tal y la cartografía de riesgos ambientales, que son pues, los temas generales que se tratan en este módulo, que como ustedes quizá ya se dieron cuenta, pues es un módulo un poco más corto que los módulos anteriores en cuanto a su contenido, ¿no? Bueno, para iniciar, apreciados estudiosos, perdón, un segundo acá que me perdí de la presentación, eh, pues esta es la estructura temática. Vamos a hablar un poco del marco normativo cuando se habla de gestión del riesgo en el contexto ambiental. Entonces, acá tenemos una legislación de referencia y yo creo que todos en algún momento del ejercicio de nuestra profesión hemos estado relacionados con mucho más que un instrumento normativo asociado al riesgo. Desde, por ejemplo, perdón, un segundo que voy a dar ingreso a la sala y voy a configurar acá el ingreso. Listo, creo que ya quedó configurado. Entonces, ahora sí. Entonces, pues nosotros tenemos diferentes instrumentos, digamos, ese marco normativo es bastante amplio, pero digamos que es que el riesgo está asociado a muchas características, ¿sí? El riesgo está asociado a aspectos, digamos, de tipo ambiental, digamos, del entorno, ¿sí? Desastres naturales y también, pues, situaciones no deseadas que derivan de nuestras propias actividades, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, algunas normas, entonces, como les decía, el Código de los Recursos Naturales, la Ley 99 del 93, en cuanto al ordenamiento territorial, por ejemplo, y el Decreto 1076 serían, digamos, como esa legislación principal, legislación marco. Eh, digamos que dentro de este marco normativo, pues se habla, por ejemplo, de en sí lo que es el riesgo, ¿sí? Pues la necesidad de hacer una evaluación del riesgo y, por ejemplo, el decreto 1076 define específicamente la evaluación del riesgo como esa estimación como tal del el riesgo potencial que se deriva de un incumplimiento, digamos, de un daño ambiental o una infracción, así lo denominan. También se puede hablar en este marco normativo de lo que sería una emergencia ambiental. Si analizamos, por ejemplo, desde el decreto de licencias ambientales al decreto 2041, que no recuerdo si ese está acá, creo que no está.
No, no está acá. Por ejemplo, cuando se habla del diagnóstico ambiental de alternativas, cuando estamos hablando del diagnóstico ambiental de alternativas, también se hace un análisis específicamente un comparativo de los efectos y los riesgos también que están relacionados a un proyecto, obra o actividad que se está evaluando en términos de su viabilidad. Y de igual forma con los estudios de impacto ambiental. Y tenemos diferentes instrumentos para la planificación como tal del territorio que involucran el componente de riesgo, ¿sí? Digamos que todo lo relacionado con la prevención y atención de desastres, pues es uno de ellos. Digamos que también en términos de los aspectos, digamos, bueno, de gestión de riesgo, de prevención de desastres, como también instrumentos de tipo ambiental, como lo serían, por ejemplo, para el ordenamiento de cuencas hidrográficas. Ahí también vemos ese componente del riesgo. Si se hace una evaluación regional del agua, entonces esa evaluación como tal, pues también analiza esos aspectos de riesgo y las mismas líneas base de los planes estratégicos como tal en un que se formulen en un territorio, pues también analiza ese componente o incorpora ese componente de gestión del riesgo. Y quizá, digamos, en aspectos de gestión ambiental, de la parte operativa de procesos, yo les pregunto a ustedes en qué instrumento, en qué norma o en qué, digamos, mecanismo, instrumento de gestión ambiental podríamos ver incorporado ese aspecto de riesgo. No sé si a ustedes en este momento se les está ocurriendo alguno. Por ejemplo, bueno, María Camila, tú estás muy enfocada a seguridad y salud en el trabajo hasta donde recuerdo, ¿o me equivoco? Bueno, tenemos aquí algunos, podemos mencionar algunos ejemplos. Si estamos, por ejemplo, hablando de vertimientos, recordemos que el decreto 3930 también hace la solicitud de formular disculpe, un plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. O si hablamos ya de manera general, cuando estamos hablando de sustancias, manejo de sustancias químicas y digamos hidrocarburos, sustancias nocivas, pues también tenemos el plan de gestión, perdón, el plan de contingencia para la prevención y control de derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas. Y así vamos a encontrar, digamos que en los diferentes mecanismos y digamos en todos los procesos también de planificación del territorio, ese componente inmerso porque digamos, es un factor que debemos evaluar y que el propósito es pues anticiparse a esas situaciones que puedan desencadenar una situación no deseada. Vale, María Camila, no te preocupes. Ya vi que me respondiste aquí por chat. No te preocupes. Listo. Bueno, acá tenemos otras guías y normas que son estándares como tal internacionales que no hacen parte del marco normativo, digamos, de nuestro país, pero son referentes para procesos de evaluación, digamos, o implementación de sistemas de gestión. Tenemos, por ejemplo, bueno, la Guía Técnica Colombiana, la GTC 104 de gestión del riesgo ambiental. Está esta norma técnica en la 5224 enfocada específica, ya de manera general, no solo como riesgo ambiental, sino como gestión del riesgo. Los sistemas de gestión ambiental desde la versión 2015, recordemos que esta actualización de las normas ya incorpora el enfoque de gestión del riesgo, ¿sí? Como una forma de abordar esas acciones, ya no hablamos de acciones preventivas, sino de, digamos, de esas amenazas y oportunidades que se tienen del análisis de los contextos y frente a los cuales entonces se toman acciones específicas. Entonces, ya esa visión de los procesos y de los sistemas desde la gestión del riesgo como una forma de anticiparse y tomar decisiones para saber gestionarlos o manejarlos en caso que ocurrieran o si es posible prevenirlos. La norma ISO 31000, que ya es gestión del riesgo, las directrices generales, y la norma, la UNE, perdón,
150.008, que está relacionada con el análisis y evaluación de los riesgos ambientales. Listo. Ya entonces vamos a pasar a las definiciones como tal que tenemos. Digamos que de forma general, cuando yo hablo de riesgo, desde la gestión del riesgo, hago una comparación, un análisis, bueno, no, un análisis, una comparación no. Analizo, digamos, diferentes factores. Uno de ellos es la amenaza y el otro es la vulnerabilidad. La combinación de estos dos, como vamos a ver más adelante, es la que me determina esa valoración como tal, esa estimación del riesgo, ¿sí? El riesgo como tal, digamos que yo puedo definirlo como una situación no deseada que se puede presentar, ¿sí? Y que como consecuencia pues puede ocasionar daños o puede afectar la integridad física, integridad de las personas, el bienestar, digamos la salud, los bienes materiales, ¿sí? Eh, porque el riesgo como tal no se analiza solo para el ambiente, para las personas, sino también para, en términos de infraestructura, ¿no? De los bienes materiales, ¿sí? Y entonces tenemos ya aquí la definición primero de amenaza. La amenaza como tal, pues es una situación que yo la puedo expresar como una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno específico que puede ser natural o inducido por el hombre y que puede ocasionar daños o pérdidas, ¿sí? La amenaza está latente, la amenaza no sé cuándo vaya a ocurrir. La amenaza puede presentarse, pero no sé cuál sería la magnitud. ¿Sí? O sea, no puedo, digamos, predecir esos aspectos, pero sí puedo identificar cuáles son los tipos de amenazas que están en un contexto específico en el cual lo estoy analizando. Yo puedo tener amenazas de tipo natural, socionatural, antrópicas, ¿sí? Y como ejemplos de las naturales, pues todos los fenómenos, digamos, digamos, climatológicos, procesos meteorológicos, procesos geológicos, ¿sí? Digamos, una inundación, una tormenta, una lluvia torrencial, un huracán, procesos de remoción en masa, una erupción volcánica, un sismo como tal o un terremoto, avalanchas, ya, bueno, ya procesos que son combinados como por ejemplo avalanchas o un tsunami, que es una consecuencia de un sismo. Y también, por ejemplo, en aspectos socionaturales, pues ya digamos que son características, son los desastres naturales que realmente no son naturales porque son derivados de nuestras acciones, de nuestras como consecuencia de las acciones que nosotros desarrollamos, ¿sí? Disculpe. Disculpen. Bueno, entonces, por ejemplo, un fenómeno de remoción en masa que sea como consecuencia de un asentamiento, digamos, en una zona de riesgo por pérdida de cobertura vegetal, por sobreexplotación del suelo o por un exceso de, digamos, de material, digamos, de infiltración, de vertimientos sí, digamos, vertimientos como tal que no estén canalizados en una zona. Digamos que también por procesos de deforestación de las cuencas, una avalancha o una inundación, serían estos ejemplos de lo que podríamos identificar como de origen socionatural por esa incidencia que tiene la acción humana en esos procesos o en esos entornos naturales. Y las antrópicas, perdón, se atribuyen directamente a nuestra causa. ¿Sí? Digamos que pueden existir accidentes, por ejemplo, de tipo tecnológico y también pues derivados de los procesos, ¿no? O sea, una contaminación del suelo, agua, aire, ¿sí? Una situación como una fuga, un incendio, una explosión, ¿sí? La manipulación como tal de sustancias tóxicas, todo esto está relacionado con actividades propias del hombre. Pasamos entonces a la definición ya de la vulnerabilidad. Si la amenaza como tal es esa situación que digamos que tiene, que yo no puedo predecir y que tiene una probabilidad de ocurrencia,
La vulnerabilidad es qué tan susceptible es un elemento, ¿sí? Puede ser un sistema social, digamos, hablando en términos de personas, de infraestructura o del entorno, digamos, también la susceptibilidad de ese medio, de ese ambiente que está expuesto a esa amenaza. Y digamos que entonces aquí se define como, bueno, está relacionado con la susceptibilidad y con la capacidad del mismo sistema de sobreponerse, ¿sí? En la vulnerabilidad, digamos que hay diferentes factores, como se mencionan acá. Tenemos factores físicos, políticos, educativos, ideológicos, culturales, institucionales, organizativos, ¿sí? Y la combinación de todos estos, pues entonces ya digamos que permite hacer una estimación o una valoración como tal de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad entonces viene siendo un factor de riesgo interno, ¿sí? Y la amenaza como tal sería un factor externo específicamente, ¿sí? Y vamos entonces a pensar en un ejemplo como tal de vulnerabilidad. Si yo tengo una, voy a hacer, a ver, perdón, vamos a ver, sí, bueno, aquí tengo más espacio. Bueno, digamos que yo tengo una, no sé, hay una ladera, una montaña, y en esta zona, digamos que no está permitido un asentamiento humano, pero hay asentamientos aquí en esta zona. Y esta zona, entonces, digamos, estas viviendas, esta población está expuesta a una amenaza como tal, digamos, a una amenaza específica que sería, por ejemplo, un proceso de remoción en masa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros pensamos en factores, pues vamos a analizar diferentes factores que expresan la vulnerabilidad, digamos, factores ambientales, económicos, factores físicos, sociales, como se habían mencionado. Pero digamos que esta población, digamos, es un asentamiento de una población, digamos, de bajos recursos, ¿sí? Entonces, aquí existen factores sociales y factores físicos y económicos que hacen que, pues, la necesidad que se tienen que ubicar, se ubican aquí porque no tienen, no ven, no encuentran otra opción. Y por otra parte, el estar ubicados acá, sus viviendas como tal tienen unos factores, unos elementos eh, que están asociados precisamente a esa pobreza que hace que la vulnerabilidad de ellos frente a este evento sea mucho más alto. Cosa diferente que si estamos hablando de los cerros orientales en Bogotá, donde también en los cerros orientales existen, digamos, esos riesgos y que, bueno, ya en temas de ordenamiento territorial, que si sea correcto que se hayan hecho, desarrollado unas construcciones ahí o no, bueno, digamos, ya están hechas, pero son construcciones que tienen todas las medidas de control, todos los sistemas, digamos, digamos, las normas sismo resistentes, tienen sistemas de contención, la canalización de aguas residuales, canalización de aguas lluvias. Entonces, la vulnerabilidad de esa población es mucho, mucho, mucho menor a la vulnerabilidad que tiene este asentamiento como tal de una población de bajos recursos, un grupo de personas de bajos recursos, ¿sí? Ese sería como un ejemplo que podríamos mencionar. Ahora bien, el riesgo entonces es la combinación de esos dos aspectos de los que hemos hablado. Entonces es la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad, ¿sí? ¿Cómo lo expreso o cómo lo mido? En términos de pérdidas, de daños como tal, ¿sí? Y esos daños pueden ser físicos, económicos, sociales, ambientales. O sea, yo puedo hablar de una pérdida económica, pero también de pérdidas físicas de materiales o de, digamos, el riesgo, digamos, a que se vea afectada la integridad de las personas o el bienestar de las personas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo estimo? Pues yo hago una estimación de una magnitud esperada, hago el cálculo de este riesgo multiplicando esa valoración como tal que yo hago de la amenaza con la vulnerabilidad, ¿sí? Y digamos que, bueno, aquí tenemos ya la definición perdón, la definición específicamente
de lo que sería digamos, el riesgo como tal, que sería entonces perdón, la amenaza como tal, que la probabilidad que un evento específico como tal se pueda presentar, ¿sí? Aquí tendríamos el concepto como tal de la amenaza y que afectara en un momento determinado, digamos, la afectación en términos de esa vulnerabilidad que yo estoy identificando. Para la gestión del riesgo existen diferentes metodologías o diferentes procesos, pero básicamente la gestión del riesgo, digamos, de lo que parte es de analizar, digamos, o definir cuál es el contexto en el que yo voy a analizar ese riesgo. Posteriormente hago la identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos, evalúo ya específicamente, el analizar pues es, digamos, hacer una descripción, esas características como tal que me permita establecer una valoración y ya evaluar, pues, qué es el cálculo de la relación de esos, digamos, ya los cálculos como tal que yo hago para esa valoración de los riesgos y ya el manejo que doy. El manejo específico son esas acciones como tal que se pueden desarrollar. Específicamente para atender ese riesgo que se ha identificado. Desde el riesgo ambiental, aquí tenemos un ejemplo de cómo se visualiza. Yo tengo una fuente de riesgo específicamente, ¿sí? Y aquí es cuando nosotros hablamos del peligro como tal y el evento o el incidente que es la situación que se puede presentar, ¿sí? Digamos esa amenaza, ¿sí? Digamos que el peligro es la fuente como tal de esa amenaza. Entonces, si yo tengo un tanque de almacenamiento de sustancias químicas, el incidente como tal o el evento que se puede presentar es básicamente una fuga, un derrame de esa sustancia química y la consecuencia, ¿cuál sería ese efecto o esa consecuencia como tal que pueda derivarse de este riesgo? Entonces, por ejemplo, la contaminación específicamente de corrientes de agua y ya la afectación de, digamos, de esos componentes o de ese recurso y todos los elementos que hacen parte de él, ¿sí? En el riesgo siempre, entonces, va a existir una incertidumbre y esa incertidumbre está dada por la amenaza, ¿sí? En la incertidumbre, entonces, es esa falta de certeza. Yo no sé bien qué es lo que va a pasar con toda la precisión, cuándo va a pasar. No conozco, digamos, las consecuencias con precisión en caso de que llegara a ocurrir. O sea, puedo, digamos, estimar una probabilidad, pero no se pueden, digamos, identificar en su totalidad porque son situaciones en las que, pues, no son fáciles predecir. Y ya entonces frente a estas situaciones, pues lo que yo sí puedo atender es la vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo puedo controlar la vulnerabilidad de cuáles son cuáles son, cómo trato los riesgos, entonces los trato desde la vulnerabilidad como tal que se ha identificado para minimizar el impacto, digamos, o la magnitud de esa situación que me genera, digamos, de la situación que me genera el riesgo específicamente. Desde la gestión, entonces, del riesgo, digamos que hay diferentes formas de manejarlo, ¿sí? Digamos, a modo local, podemos hablar que se puede hacer una intervención, digamos, a nivel territorial, digamos, cuando yo hago ese análisis del riesgo a nivel territorial, hay el componente participativo, así como lo hemos visto en estos aspectos de planificación ambiental y evaluación ambiental, pues el componente participativo a nivel, cuando se hace de manera especial a nivel estratégico, es vital, ¿sí? Entonces, desde la gestión del riesgo, digamos que no es la excepción. En lo local, como tal, pues yo puedo hacer procesos de concertación, coordinación con todos esos actores externos que pueden brindar soporte a esas situaciones específicas. Pero el proceso participativo, ¿por qué es tan importante? Porque me permite reconocer o detectar aspectos de, por ejemplo, de la vulnerabilidad o características como tal que tengan claramente identificada la población y también no solo para identificar y valorar, sino para la misma gestión, ¿sí? Porque digamos que
yo puedo reconocer qué es al establecer, digamos, esas medidas de manejo, digamos, para prevención, pues también tiene que socializarse y esos actores como tal deben tener conocimiento de cómo se desarrolla esta gestión del riesgo para saber actuar en un momento específico. La tipo correctiva. Esta gestión está, digamos que se centra específicamente en mecanismos de manejo de la reducción del riesgo ya existente. O sea, hay un riesgo como tal que yo debo digamos, se presentó, no sé, un proceso de una inundación, un fenómeno de remoción en masa. Entonces, ¿qué medidas, digamos, de tipo físicas, tecnológicas como tal, pues puedan manejarse para poder corregir esta situación que ya se ha presentado? Prospectiva, entonces, es ver un poco más allá, digamos, es esa visión preventiva de anticiparse como tal a un riesgo que quizá pues no existe, pero se esté visibilizando y entonces pues que se tomen medidas específicas para que no llegue a ocurrir o a materializarse. Y la reactiva que ya es la que está relacionada, digamos, como con las medidas de contingencia, ¿no? Es la atención específica, la respuesta inmediata a una situación inesperada. Ese es el saber que hay situaciones que se pueden presentar y para eso pues existen, digamos, estrategias como las, no sé, las brigadas, las capacitaciones, los equipos, digamos, la infraestructura, la señalización, todos los mecanismos como tal que permiten, digamos, tomar esa acción inmediata en el momento en que llegara a ocurrir y de esta forma minimizar, digamos, el daño o la afectación, pues porque se sabe cómo actuar en un momento específico. Em, ya digamos que vamos a hablar sobre la clasificación de los riesgos ambientales, pero no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario en relación a estos temas o alguna pregunta. No, señora. Vale, listo. Ya frente a la clasificación de los riesgos ambientales, pues los riesgos de manera general se pueden clasificar como naturales y tecnológicos antrópicos, ¿sí? Y a su vez como repentinos y prolongados, ¿sí? Estos, digamos que los repentinos, pues son los que, digamos que no hay, son sucesos, pues como lo menciona la palabra, son, digamos, inmediatos, no se pueden predecir, aunque por ejemplo una erupción volcánica quizá en cierta forma se puede monitorear para tomar unas acciones, pero en el momento en que ocurre, simplemente ocurre, ¿sí? Avalanchas, sismos, olas de calor, tormentas, plagas. Y los prolongados ya son situaciones, por ejemplo, que están relacionados con las problemáticas ambientales que ya, digamos, se presentan a largo plazo en un territorio, una epidemia, una sequía, escasez de alimentos, procesos de desertización, ¿no? Y ya los tecnológicos o antrópicos, pues que tienen pueden tener esta misma clasificación, pues digamos que uno repentino puede ser un colapso estructural, una catástrofe o un accidente industrial, una explosión, una fuga de gas, ocurre de manera sorpresiva, por decirlo así. Y los que son de tipo prolongados, pues pueden mencionarse como un conflicto civil, la guerra específicamente, el desplazamiento forzoso de una población, estados de emergencia como tal que se puedan presentar, como los que ya hemos vivido, digamos, en nuestro país en los 2 últimos años, contaminación, digamos, de petróleo, procesos de eutrofización de ecosistemas, entre otros. Y ya entonces aquí vamos a hablar bueno, a reconocer que los riesgos realmente son propios o específicos de un territorio, porque hace relación a unas características muy puntuales de una sola zona específica, de una comunidad específica, ¿sí? Y por lo cual entonces digamos que cuando yo hago ese análisis o estimación del riesgo, pues no es que yo pueda manejarlo tan,
digamos, de forma como tan general como para llegar a pensar que, que los riesgos como tal, digamos, puedan ser replicables o ese análisis de riesgos pueda ser replicables de un territorio a otro, ¿sí? Los riesgos como tal, entonces pues sabemos que ya que es el conjunto de ese, digamos, de la conjunción de la vulnerabilidad y la amenaza que se convierte ya en un evento específico o en un desastre, una situación no deseada, ¿sí? Y esta situación tiene consecuencias específicas sobre el territorio, pero entonces el territorio tiene unas características propias, ¿sí? La población, características propias del entorno, ¿sí? Y frente a esto, entonces, digamos que la afectación como tal, la intensidad, pues va a ser muy particular. Por lo tanto, pues esa clasificación de riesgos es propia, específica para un lugar, ¿sí? Yo puedo tomar metodologías como referencia, mas no puedo, digamos, asumir que la gestión del riesgo, no sé, que el análisis de gestión de riesgo o evaluación del riesgo que se haga de un municipio específicamente, pues que vaya a servir o sea similar los resultados a lo que se va a encontrar en otra región. Entonces, digamos que la evaluación de riesgos ambientales pues tiene unas etapas, digamos, concretas unas etapas concretas que específicamente me permiten dar alcance a esa evaluación del riesgo. Desde los riesgos ambientales, entonces se puede hablar de estas tres etapas generales que serían identificación del riesgo, estimación del riesgo y ya la evaluación, aunque si ustedes ven, pues estas son las etapas generales también que yo podría hacer, digamos, analizar, por ejemplo, en un contexto de seguridad y salud en el trabajo, porque yo también entonces estoy haciendo este proceso para poder hacer ya la evaluación como tal. Pero entonces en el riesgo ambiental, ¿cómo hacemos la identificación del riesgo? Entonces, primero yo voy a identificar cuáles son esos factores como tal de riesgo ambiental. Yo puedo hacer esa identificación de diferentes formas, a modo de por experiencia específica de quien esté haciendo el proceso de identificación, métodos de observación, digamos, no sé, digamos, una identificación, un reconocimiento en sitio, pero y también con el apoyo, por ejemplo, de personas que tengan experticia en una temática puntual para poder hacer ese análisis. Y se pueden aplicar técnicas que son de tipo cualitativos, semicuantitativas o cuantitativas. Digamos que las cualitativas, perdón un segundo, voy a dar ingreso. Entre las técnicas cualitativas, pues estas, digamos que me van a hablar específicamente de unas características generales, digamos, características descriptivas, por decirlo así, en las que, digamos, yo puedo hacer una descripción como tal y yo puedo hacer uso de diferentes metodologías o instrumentos como, por ejemplo, el análisis de panorama de factores de riesgo, listas de chequeo, análisis de seguridad en el trabajo o un análisis de trabajo seguro también se llama, análisis de modos de fallos y sus efectos, árboles de fallos, entre otros. Las semicuantitativas, ay, perdón, se me pasó. Las semicuantitativas, entonces, digamos que estas metodologías están, digamos, se basan mucho en métodos probabilísticos y estas es principalmente, pues, las podemos hacer uso para hacer análisis de, no sé, de instalaciones como tal, equipos, digamos, sistemas a modo comparativo, ¿sí? Estas, disculpen. Digamos que aquí podemos hacer uso de algunas metodologías como análisis también de modos de fallos, también aquí se pueden emplear. Métodos, digamos, de índice de fuego y de exposición, que es otro de los métodos, y pues bueno, se tienen, digamos, algunos métodos que combinan factores tanto cualitativos como cuantitativos. Y ya entonces las cuantitativas, pues ya son valores numéricos concretos, ¿no? Se hace uso de valores numéricos para precisamente en términos
de probabilísticos, ya expresar, digamos, esa probabilidad de ocurrencia. Aquí también entonces aplican árboles de fallos, análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos, entre otras, digamos, entre otras metodologías. Digamos que una vez yo hago la identificación del riesgo, pues ya hago esa valoración frente a unos criterios como tal que yo voy a definir. Entonces, ¿cómo hago esa calificación? ¿Sí? Yo tengo unas características que ya he identificado y yo voy a hacer una valoración, una calificación, por ejemplo, de la amenaza. ¿Sí? La amenaza como tal, por ejemplo, bajo este ejemplo, la amenaza específicamente, entonces yo puedo determinarla como es una situación que hay que describir en cuanto a qué tan fuerte o a qué tanto pueda ser, digamos, esa afectación y qué tan recurrente podría ser. Pues entonces yo puedo relacionar, digamos, tener una escala en la que yo indique primero la frecuencia como tal, en términos del tiempo, qué tan seguido podría presentarse esa situación y una escala, digamos, de valoración numérica y también la intensidad en términos de los daños que pueda ocasionar. Y también entonces la magnitud, esa consecuencia, no, digamos que la consecuencia como tal de esa amenaza, perdón, el alcance como tal de esa amenaza, entonces pues podría relacionar, digamos, la magnitud en términos de qué tan, de hasta dónde podría llegar esa amenaza o tener alcance esa afectación. Si es de tipo, digamos, puntual, si es parcial, si ya es local o ya regional. Y ya entonces la suma como tal de estas variables, que serían la frecuencia, la intensidad y la magnitud, pues entonces ya hago una valoración con la suma de estas, esa valoración, pues voy a tener una nueva escala, ¿sí? En la que la amenaza como tal, pues yo la voy a calificar como baja, media, alta o muy alta. Esta valoración, entonces, pues ya digamos que es bajo este rango, yo hago la calificación y asigno entonces este valor según la sumatoria como tal que me dé estos factores. Y si ustedes se dan cuenta, ya que la, el máximo valor como tal que se asigna para cada una de estas variables es 5, entonces en la máxima calificación acá sería, el rango máximo sería hasta 15, entonces digamos que entre 1 y 3 sería la más baja y la amenaza, digamos, más alta sería una valoración que tuviera entre 12 y 15 de calificación por la sumatoria de las variables. Otra de las, digamos que, otra de las características que yo no les había mencionado es que yo analizo escenarios, ¿sí? Son situaciones como tal en las que se pueda presentar, digamos, esa situación y yo valoro si se llegara a presentar esta situación, pues cuál sería, digamos, esa valoración como tal de de la amenaza, ¿sí? Entonces yo puedo describir cuáles son los escenarios, las situaciones como tal que podrían presentarse, ¿sí? Y ya entonces puedo hacer esa valoración. Entonces, por ejemplo, frente a, no sé, al almacenamiento como tal de gases medicinales, se pueden analizar diferentes escenarios de riesgos y el puntaje como tal me va a indicar cuál es la amenaza de cada uno de estos escenarios que se han planteado. Y ya entonces para la vulnerabilidad también entonces voy a tener diferentes aspectos bajo los cuales o criterios bajo los cuales voy a calificarlo, ¿sí? Digamos, qué tan grave o sea, esa consecuencia puede darse en aspectos, digamos, en el aspecto natural, en el aspecto humano, digamos, serían como esas dimensiones o que se podrían ver afectadas, ¿sí? El entorno como tal a nivel humano y el sociocultural. Entonces, yo frente a esa escala, pues hago una valoración
Y nuevamente, entonces, hago, digamos, la sumatoria de estas variables y hago la calificación como tal de esas, digamos, hago la identificación de qué valor se le asigna a esa vulnerabilidad según esas valoraciones específicas de los escenarios como tal que yo ya he analizado, ¿sí? Entonces tengo unos escenarios de riesgo, hago la identificación de cuál sería esa vulnerabilidad frente a esos escenarios que ya previamente había establecido y ya entonces podemos pasar a hacer la evaluación del riesgo como tal. La evaluación del riesgo como me permite lo que hago es multiplicar esos factores como tal que yo tengo. Entonces, digamos que la calificación se puede establecer, digamos, digamos, a partir de esa matriz que se define, digamos, de la evaluación del riesgo, pues voy a tener una escala en la cual el producto de la multiplicación como tal de esas posibles calificaciones de la amenaza y de la vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, me puede dar como máximo riesgo el valor de 16 y el mínimo sería, digamos, 1 como el mínimo que se podría tener. Y frente a ese, entonces, yo tengo esta matriz. Entonces son las posibles combinaciones, digamos, de esas amenazas con vulnerabilidades para poder entender, digamos, en dónde, digamos, esa valoración como tal o esa evaluación de cuál sería, digamos, esa magnitud como tal del riesgo que ya he estimado específicamente. Aquí entonces hay un ejemplo de el riesgo como tal que se tenga, donde una amenaza como tal tiene una valoración de 3 y una vulnerabilidad también tiene esta valoración. Entonces, según esta escala que se ha definido y que la tenemos aquí en la matriz, entonces el riesgo como tal que estaría identificado sería un riesgo medio, ¿sí? Ah, no, perdón, 3 y 3 sería un riesgo alto, ¿sí? Porque estaría 3 por 3, 9, estaría, digamos, en esta escala como tal de la evaluación del riesgo, ¿sí? Ya digamos que uno hace las estimaciones específicas para poder hacer la descripción y ya entonces frente a esto se toman las acciones puntuales de cómo se controlarían precisamente para poder reducir esos riesgos como tal que se han identificado en los diferentes escenarios. Y ya entonces para terminar el tema, apreciados estudiosos, entonces pues bueno, sobre la cartografía de los riesgos ambientales, pues tenemos un recurso que pueden ser mapas de riesgos y esos los usamos, digamos, por ejemplo, en un documento, en una evaluación ambiental. Esos mapas como tal son empleados para representar cartográficamente, específicamente, pues unos datos específicos de clasificación de zonas. Y esa cartografía, yo puedo hablar de una cartografía, digamos, global, por ejemplo, como esta que se muestra, bueno, un mapa de riesgos de erosión hídrica y eólica, ¿sí? Donde se hace esa diferenciación de esta problemática. O puedo tener, por ejemplo, a nivel nacional, mapas de áreas susceptibles a inundación o digamos que a incendios forestales también podría ser, digamos, un mapa de riesgo que se pueda emplear. O, por ejemplo, a nivel ya, digamos, regional o más bien específico de una ciudad, podemos hablar de, por ejemplo, de los riesgos como la zonificación de respuesta sísmica, que ya entonces frente a esto se analizan los riesgos frente a un sismo como tal, cuáles serían, digamos, las zonas como tal que tienen podrían verse más afectadas. Y ya, bueno, por ejemplo, perdón, les pregunto a ustedes, si nosotros estamos haciendo un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Específicamente, por ejemplo, ¿qué mapa que estuviera relacionado con riesgo podríamos identificar como parte de la cartografía de un proyecto específico? Los mapas de amenazas, Los los de que amenazas. Y, sí, donde se y se- presentan sísmica, las de inundación, las de erosión. exactamente, muchas gracias, Nancy. Y Jorge, ¿tú ibas a agregar algo más? No iba a decir el de inundación, pero ya me lo quitaron. Pero también hay uno que es el de
cuando se manejan vapores con base a la rosa de vientos, la dispersión de contaminantes vapores o algunos contaminantes hacia la atmósfera. Ok, muchas gracias. Sí, y así vemos entonces que en muchos contextos, precisamente cuando sabemos que tenemos unas fuentes de riesgo y que son derivadas de una actividad específica o de unas condiciones propias del entorno, entonces estos mapas como tal permiten o hacen parte de esa caracterización, sea de la zona o de la, digamos, de los efectos como tal que puedan tener unas actividades específicas. Si yo estoy hablando de una, por ejemplo, de una mina, de una cantera de extracción de material una mina a cielo abierto. Entonces, por ejemplo, los mapas como tal de amenaza por remoción en masa. Esos son unos mapas que no pueden, digamos, una cartografía que no puede hacer falta, disculpen, en el proceso de evaluación ambiental específicamente. Entonces, bueno, apreciados estudiosos, pues digamos que en términos generales, como conclusiones de este módulo, tenemos que para la gestión del riesgo, pues es vital hacer ese proceso de identificación y valoración, ¿sí? Y que esta información, pues la represento, la expongo, la analizo a través de matrices que me identifican, digamos, la clasificación del riesgo puntual, ¿sí? Y a través también de, que puedo plasmar a través de cartografías. Y quiero resaltar, digamos, dentro de otra de las conclusiones, es en la importancia de los procesos de, digamos, de análisis de riesgo o de evaluación de riesgo a nivel territorial, de la necesidad de incorporar, de hacer partícipe a la población, no solo en la ejecución de las medidas como tal de resultantes de esa evaluación, sino que la misma evaluación debe involucrar a la población porque pueden haber situaciones, necesidades sentidas que estén relacionadas con riesgos específicos. Entonces, digamos que desde la parte de planificación sí es importante hacer, digamos, referencia a este, disculpen, a este requisito y digamos que de manera general, pues eso ustedes quizá puedan detectarlo o reconocerlo en el ejercicio como tal que tenemos para este módulo. Voy a compartirles en este momento nuestra aula, para que ahora pasemos, ya para cierre de nuestra sesión, pasemos a revisar cuáles son las actividades evaluables que restan en nuestra asignatura. Tenemos entonces que estamos en el módulo 3, desarrollando el módulo 3 específicamente, y tenemos entonces la actividad. Ay, discúlpenme, apreciados estudiosos, por las interrupciones. La actividad 4 foros de gestión del riesgo. Aquí, bueno, quedó mal, esto es un foro. Y este foro específicamente, entonces, está disponible desde esta semana, desde el 28 hasta el próximo 12 de julio. ¿Y qué es lo que vamos a desarrollar acá? Ya lo vamos a ver. Vamos a desarrollar también la actividad 5, que es la evaluación de los módulos 2 y 3. Tiene un 15% de peso en la nota final y esta está disponible la última semana de nuestra aula, del 12 de julio al 18. Recordemos que, apreciados estudiosos, que el 18 cierran las actividades y por lo cual no es posible realizar modificaciones en el aula, para que lo tengan muy presente. Y asimismo los invito, apreciados estudiosos, a participar en el encuentro de cierre, que lo vamos a desarrollar el 9 de julio, disculpen, a las 5:30. Y este encuentro de cierre, el propósito es destacar cuáles son esas conclusiones relevantes de la asignatura y también un espacio de retroalimentación en el cual ustedes, desde su experiencia como tal en el aula, puedan, digamos, compartir su percepción, opiniones, recomendaciones en términos del contenido, de las actividades, y que pues para nosotros es muy importante conocer esto. Y ya por último, antes de pasar a la actividad 4, apreciados estudiosos, les recuerdo la importancia de realizar el reconocimiento docente para que ustedes participen en el proceso de evaluación de sus docentes. Es muy importante para la universidad. La universidad toma muy en serio la opinión de sus estudiosos
y pues esto hace parte del proceso, digamos, de evaluación y de calificación de los docentes periódico. Entonces los animo a que sean partícipes en este espacio que brinda la universidad para conocer la opinión de ustedes. Listo, entonces ahora sí pasamos a la descripción del foro. Para este foro tenemos 2 semanas para desarrollarlo, ¿sí? El propósito como tal, disculpen que se me perdió la ventana, ¿qué pasó acá? Perdón, un segundo. Ya, perdón, qué pena con ustedes que me perdí de ventana. Listo, el propósito como tal entonces es que ustedes analicen específicamente desde la planificación, o sea, la planificación ambiental, analizarla desde la perspectiva de la gestión de los riesgos ambientales, con el propósito de minimizar esos efectos, digamos, derivados de los riesgos mediante la identificación y evaluación. ¿Y qué es lo que entonces vamos a hacer? Nuevamente, esta actividad, la invitación es a que la desarrollen en parejas, ¿sí? Y el propósito es que ustedes deben participar en el foro dando respuesta a las siguientes preguntas. Digamos, lo primero que ustedes van a hacer es buscar un caso, un ejemplo exitoso de gestión del riesgo ambiental en nuestro país, ¿sí? Que se haya dado en los últimos 10 años, ¿sí? Ese ejemplo exitoso, entonces van ustedes a analizar características como la ubicación como tal, quiénes son los actores involucrados, digamos, cuáles son las actividades como tal que se realizaron, digamos, de esa gestión del riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son esas actividades desarrolladas y cuáles fueron los resultados como tal que se obtuvieron? Y otra información, digamos, que ustedes consideren relevante para presentar de ese caso específico de estudio que ustedes están proponiendo en esta actividad, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de caso de éxito, yo sí quisiera, digamos, hacer la claridad a todos ustedes, apreciados estudiosos, que un caso de éxito no siempre es cuando se previene, digamos, cuando es solo a modo, digamos, desde el enfoque preventivo de la gestión del riesgo, porque muchas veces ocurre que sí, desafortunadamente se presentan situaciones de desastre y pues ocurren, digamos, las tragedias, el desastre específico. Pero muchas veces a partir de ese desastre es que se empieza a identificar y, digamos, a hacer esa gestión del riesgo y hay casos que se consideran también exitosos desde eventos que ya se hayan presentado, porque lo que busca, digamos, demostrar es, no sé, los instrumentos como tal que se hayan empleado, las medidas como tal que se adoptaron, infraestructura como tal que se haya construido, y que de esta forma, pues esa situación de riesgo no se vuelva a materializar. O sea, eso también, digamos, podría considerarse como un caso de éxito. ¿Listo? Quiero por eso digamos, dejar muy claro, digamos, cuál sería ese alcance de lo que se consideraría un caso de éxito específicamente. Ahora, digamos que ustedes van a describir esas características puntuales digamos, de esa situación de éxito, ¿sí? Y seguido de esto, ustedes van a responder estas 2 preguntas. ¿Qué elementos de la gestión de riesgos ambientales hicieron que la experiencia como tal fuera exitosa? ¿Sí? ¿Y por qué debería incluirse la gestión de riesgos ambientales específicamente en la fase de planificación, digamos, del proyecto, digamos, en una etapa de planificación del proyecto? Digamos que si estamos hablando de una situación específica, entonces aquí vamos a contextualizarlo a la importancia de incorporar como tal ese componente de gestión del riesgo desde la misma planificación de los proyectos. Ahora, vamos a hacer, esto es la primera participación, digamos, dentro de esa participación van a tener estos 2 puntos, pero también ustedes van a hacer una segunda participación donde van a retroalimentar
el foro, digamos, la participación de un compañero. Y en ese foro, como tal, digamos, en esa respuesta, ustedes lo que van digamos, a retroalimentar van a responder específicamente si ustedes consideran que el ejemplo que presentan sus compañeros o su compañero realmente, digamos que cumple con esos criterios que se solicitaron como caso exitoso de gestión de riesgos ambientales en Colombia, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, si sí cumple con esas características o quizá no. ¿Por qué no? Pues yo veo que el compañero expone la problemática y que se tomaron algunas medidas, pero frente a esas medidas como tal no hay certeza que no vuelvan a presentarse los daños que se evidenciaron, digamos, en la primera situación de desastre que se presentó, ¿sí? Eso sería, digamos, como un ejemplo de cómo sería esa participación de retroalimentación. ¿Y qué es entonces lo que ustedes van a entregar? La participación en el foro, digamos, con la experiencia exitosa y las dos respuestas a las preguntas como tal que se formulan, a estas dos preguntas. Y seguido de esto, la retroalimentación entonces a un compañero, digamos a la participación de un compañero. Aquí, apreciados estudiosos, pues entonces se invita a que la actividad sea desarrollada en inglés. Entonces, en esta, digamos ya de cierre de la asignatura, en su segundo semestre, en esta actividad, pues la actividad está descrita en inglés y la invitación es a que ustedes desarrollen sus respuestas, o sea, participen en el foro en inglés, ¿sí? Tanto en su actividad como en la retroalimentación del compañero. Y acá entonces lo vemos en los criterios de la rúbrica bajo la cual se califica esta actividad. Entonces, que realicen la participación en inglés respondiendo a las preguntas, digamos, solicitadas en relación a la temática específica de gestión del riesgo ambiental, y la retroalimentación del compañero también debe ser en inglés. Miren que aquí está, digamos, en la rúbrica, y ya entonces la información, digamos, de búsqueda de información y uso de normas APA de su actividad. ¿Listo? Entonces, no sé, apreciados estudiosos, si tengan alguna inquietud en relación a la actividad como tal que vamos a desarrollar. ¿Tenemos alguna pregunta, apreciados estudiosos? ¿No hay preguntas? María Camila, no sé si tengas de pronto alguna ahí por el chat, me puedes escribir también por el del celular, si tienes alguna inquietud. Nancy, ¿tú ibas a comentar algo? Pues no sé, profesora, me deja muy inquieta que sea en inglés. ¿Por qué? No sé, ¿es posible inglés y abajo la traducción? Es que me da miedo que no se entienda. No, 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 mira, no te preocupes por eso. Mira, el propósito de estas actividades de promover el bilingüismo en nuestras aulas es con el ánimo que ustedes pierdan el temor a una segunda lengua, ¿sí? Y más porque el inglés, nosotros, digamos, a nivel laboral, vamos a vernos siempre enfrentados, digamos, a muchos recursos, a materiales, a actividades, a información que tengamos que presentar o que interpretar o manejar en inglés. Aquí yo no les voy a calificar la gramática, si todas las palabras están bien descritas, o que si el verbo de tercera persona se propone, digamos, se escribe correctamente o no. No, yo lo que voy a calificar es la interpretación del contenido. Entonces, no tienes por qué tener temor que vayas a hacer mal la actividad. De verdad, créeme que ya de otros grupos lo han desarrollado, participan en inglés y no hay inconveniente. Tenemos que perder el miedo, apreciados estudiosos, porque es que ya, digamos que con todos los recursos que contamos en la actualidad, pues ya esto no es una barrera, ¿sí? Para eso existen diferentes herramientas. O sea, por ejemplo, tú puedes plantear tus ideas en español sin ningún inconveniente, digamos, haces la redacción de tu trabajo en español y puedes apoyarte en recursos como traductores, ¿no? Google Translate, ¿cómo es?
Google Translator, o bueno, no me acuerdo, el traductor de Google, o puedes hacer uso de, no sé, Word Reference, o puedes hacer uso de Lingo, Lingüe. Bueno, hay muchas herramientas que tú puedes hacer uso ya para traducirlo, o sea, no tienes que, digamos, hacerlo exclusivamente en inglés y que no tengas la certeza, no. Lo importante es que hagamos uso de los recursos para perder el miedo, el temor a ese segundo idioma, ¿sí? Muchas veces, ¿qué ocurre? Que hay palabras, hay términos técnicos que yo sé que se dicen de una forma, entonces eso es lo que yo ya verifico con la traducción que hace la herramienta, pues yo estoy verificando que las palabras sean correctas como se hayan planteado. Pero créeme que yo no voy a hacer revisión de gramática ni de cómo están conjugados los verbos, no, nada de eso. O sea, a mí me interesa es revisar el contenido, el caso exitoso como tal que ustedes están exponiendo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Cualquier cosa, si tienes alguna inquietud, igual tú sabes que me puedes contactar, pero mucho ánimo que yo les digo, por ejemplo, estando yo en la universidad, yo no tenía ni Google, ni traductor de Google. En esa época no lo teníamos, porque apenas digamos que el uso del internet era como muy básico todavía, pues tampoco es que sea tan mayor yo, pero realmente tenemos que sacar provecho, digamos, a las herramientas con las que contamos en la actualidad. Listo, apreciados estudiosos. ¿Hay alguna inquietud adicional, algún comentario? Ah, gracias Camila, sí, Google Translate. Muchas gracias por recordarme el nombre. Listo, bueno. Jorge, ¿no hay comentarios? No, Inge, estaba mirando la fecha y no estaba bien. Era la única pregunta que iba a hacer, pero ya revisé la fecha. Sí, y no hay posibilidades de ampliarlo por lo que precisamente es la última actividad. Digamos que por eso sí me gusta desarrollar muy pronto, o sea, esta misma semana la clase y la socialización, pues para que ustedes puedan sacar provecho y que tengan presente el desarrollo de esta actividad según la fecha de entrega. ¿Listo? Bueno, apreciados estudiosos, entonces, pues si no hay más comentarios, damos por cierre al encuentro del día de hoy. Les agradezco mucho a todos ustedes su participación, a María Camila, a Jorge, a Nancy, a, a- a- a William, que se desconectó, seguramente tuvo problemas de conectividad, y a quienes se conecten de forma asincrónica a esta sesión. Les recuerdo mis datos de contacto, mi correo electrónico, ivon.angulo@umb.edu.co. Me pueden contactar a través del buzón de Canvas. Y también mi número celular 311-218-8531. Y entonces, pues bueno, estaré atenta a cualquier inquietud que tengan en relación a las actividades que tenemos programadas ya para este módulo final. Un abrazo para todos y una feliz tarde. Que tengan buen descanso. Vale, hasta luego. Que estén muy bien. Feliz noche, chao.